¿Tenés más de $250.000 en tu cuenta bancaria? ¿500.000, 1.000.000, 2 millones, 5 millones de dólares? Presta atención, porque en este video voy a contarte cuáles son los riesgos y las posibilidades que tenés para el uso de tu dinero. Hola, soy Franco Luque, estratega financiero, broker de seguros para personas y especialista en optimización de activos. Bien, te decía, si tenés más de $250.000 en el banco, tenés que saber que en los Estados Unidos las cuentas bancarias tienen un seguro, el famoso FDIC, que cubre hasta $250.000. Con lo cual, si tenés un balance, un saldo en tu cuenta bancaria que excede ese monto, quiero que escuches bien lo que te voy a decir. Y a pesar de que tengas más dinero que el 95% de los habitantes que caminan por este planeta, tenés un problema. Si escuchaste bien, tenés un problema. Cuando tenés esa cantidad de dinero, tenés un problema que tenés que resolver. ¿Por qué tenés un problema? A ver, tomemos este ejemplo. Suponete que tenés $1.000.000 en el banco. En el caso de que el banco tenga un problema de liquidez o exista una corrida bancaria, como ha habido varias, como ha habido, por ejemplo, en 2023, cuando en el primer trimestre del año 3 bancos se fueron del sistema. Silicon Valley y Signature Bank, entre ellos, ¿sí?, desaparecieron de la noche a la mañana. Lo mismo pasó en la crisis del 2009, cuando vinieron las hipotecas, Washington Mutual, Wachovia, muchos bancos de gran renombre que aparentemente tenían las condiciones suficientes como para poder cubrirte, dejaron de existir, dejaron de operar. Y para todas las personas que tenían su dinero ahí, en realidad se les cubrió hasta el monto del seguro, hasta el monto del FDIC, ¿sí? En aquel entonces era hasta $100.000 y después de esta crisis subió a $250.000. ¿Pero qué quiere decir esto? Que si tu dinero estaba en un banco que pudiera correr riesgos, y la verdad no sabemos cuál es, no sabemos a qué banco pudiera esto impactar en el futuro, el problema es que por encima de los $250.000 nadie va a darte respuesta. Por más que quieras ir a la justicia, nadie va a darte respuesta porque esto es una condición clara. Me preocupa un montón si tenés $300.000, pero me preocupa muchísimo más si tenés 500.000 o 1 millón o 2 millones. Me preocupa mucho porque fíjate la proporción de dinero que tenés protegida versus la totalidad que tenés. ¿Sí? Entonces, es importante que tengas presente que ese dinero en exceso de 250.000 hoy está en riesgo. Está en riesgo de liquidez, está en riesgo de una corrida bancaria y está en riesgo de que el seguro, porque específicamente así lo establece, el FDIC Insurance, no lo cubra. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, la naturaleza del problema para vos significa que podrías perder tu dinero. Franco, pero ¿es eso posible? No lo creo. Bien, yo no estoy diciendo qué tan posible es, en qué grado o en qué porcentaje. Estoy diciendo que en el pasado ocurrió y que lo más importante es que no te quedes a jugar con los porcentajes como si fuera una especie de ruleta, que en este caso podría ser como una especie de ruleta rusa, sino que precisamente tome las medidas que tenés que tomar. A ver, mucha gente, ¿qué es lo que hace? Mucha gente, el dinero en exceso va y compra bonos o compra títulos. Otros compran acciones, ¿sí? Otros compran ciertos bonos corporativos que pagan un interés anual. Ahora, voy a contarte lo siguiente. Todos esos instrumentos en realidad tienen un par de dificultades. La primera es la liquidez. No están líquidos inmediatamente. Y si lo estuvieran, por supuesto, van a dejar de pagarte el beneficio que vos acordaste que iba a ser tu beneficio por encima. Pero, en segundo lugar, además de carecer de liquidez, o sea, la liquidez se contrapone a la rentabilidad, o hay liquidez o hay rentabilidad, en segundo lugar, quiero que escuches bien esto, no están garantizados. Por más que lo hayas sacado de ese circuito, no tienen garantías. Y si bien es cierto que los bonos están respaldados por el gobierno de los Estados Unidos, lo que tenés que hacer es esperar el tiempo en el cual maduren. ¿Sí? Ahora bien, hay diferentes alternativas y muchísima gente te puede ofrecer distintas opciones. Pero ¿qué tal si yo te contara que existe una alternativa que, en primer lugar, te brinda garantías? Sea el monto que sea, y estamos hablando por encima de tus $250.000, te brinda garantías. ¿Qué pasaría si en segundo lugar, además, te da una rentabilidad que está por encima del conjunto de todos estos instrumentos financieros? ¿Qué pasaría además si te libera de la volatilidad?
¿Cómo resultaría esto? Porque fíjate, por ejemplo, tengo un amigo que se decidió a comprar unos bonos corporativos de un banco muy conocido. Claro, cuando él los compró, le encantó la propuesta porque era una tasa del 7% sobre el precio de la acción de ese banco. ¿Qué pasó desde que él compró? Le siguen pagando el 7%, pero la acción del banco vino así para abajo. Entonces hoy está recibiendo la mitad del dinero. Y tampoco se puede ir porque ingresó con $1.000.000 y hoy tiene 500.000. Entonces no se puede ir. No se puede ir hasta que esas acciones no recuperen. Y ninguno de nosotros sabe cuándo eso va a pasar. Entonces, insisto, ¿qué pasara si yo te dijera, mira, existe un instrumento que te va a liberar de esa volatilidad y te va a proteger tu capital? Tu capital nunca va a ser menos que aquel capital con el que ingresaste, aquel capital que está específicamente declarado, aquel capital que efectivamente está siendo garantizado, que también puede ser invertido en forma directa o indirecta en bonos o en índices, en compañías del Standard & Poor's 500, ¿sí? Pero que además finalmente está libre de impuestos a la renta siempre y cuando lo tomes bajo las formas que son sugeridas de acuerdo a la ley, de acuerdo al Internal Revenue Code y a sus 3 elementos, TEFRA, DEFRA y TAMRA. Si escuchaste bien, es legal ganar dinero en los Estados Unidos sobre tu capital y no pagar impuestos a la renta. Lo escuchaste bien y quiero que lo sepas. Y recordá estas palabras, TEFRA, DEFRA, TAMRA. ¿Sí? Entonces, con esto dicho, insisto, si tenés más de $250.000 en tu banco y la suma se duplica, se triplica o se multiplica por 10 por encima de esos $250.000, tenés que saber que tenés un problema. Pero a partir de este video tenés que saber que también tenés una solución. Contactanos, te dejo el enlace en el cual vamos a mostrarte cómo y de qué manera podés acceder precisamente a proteger esos excedentes de capital para tu beneficio actual, para tu beneficio futuro y el de tus seres queridos. Franco Luque te saluda, estratega financiero y especialista en la optimización de activos. Te espero.